Profesor Eduardo Mackenzie, buenos días. Buenos días, ministro Londoño. Me encanta saludarlo y saludar a todo su equipo. Bueno, entiendo que Piketty y otros amigos están diciendo que esto es una crisis del capitalismo y que hay que buscar otro modelo de sociedad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha transcurrido la pandemia allá en París, donde usted se encuentra y tenemos tantos contagiados según las estadísticas? Y si esta controversia política tiene lugar de verdad o es simplemente un invento de dos o tres que resolvieron rescatarse del olvido con declaraciones un tanto extravagantes sobre el particular. No, aquí me da la impresión de que esa polémica de Piketty no tiene ninguna importancia aquí en Francia. Aquí eso no se discute realmente. Aquí el nivel político de la gente en general es mucho más elevado que eso. Aquí entienden perfectamente que esto no es un resultado de una falla del sistema capitalista. No, lo que ocurre actualmente no tiene nada que ver con eso. No, eso no tiene ninguna trascendencia. Aquí no se discute eso en la prensa, ni en la televisión, ni en la radio. Luego son cosas que exportan, que llegan a Colombia y que producen un impacto allá, pero acá no tiene ninguna importancia. Bueno, profesor, ¿y cómo ha sido la vida con el coronavirus allá en París? ¿La gente se ha cuidado? ¿Hay alarma? ¿Qué está sucediendo? Porque las cifras que vienen de Francia no son buenas. No, sí, eso fue una de las primeras cosas que ha sorprendido a la opinión pública, porque Francia hasta ayer tenía 28.239 personas muertas. Es una cifra comparable con las cifras del Reino Unido, 34.633, con las de Italia, 32.000, con las de España, 27.000. Es decir, Francia hace parte de ese grupo de los 4 países europeos más afectados por el coronavirus en términos de personas muertas, en personas infectadas, en personas hospitalizadas, en fin. Y esto sorprende porque hasta antes sabíamos o se decía que Francia tenía el sistema sanitario más perfecto de Europa. Y resulta que esta crisis mostró que había unas brechas tremendas en ese sistema y que el país, Francia, la quinta potencia económica mundial, por ejemplo, tenía unas lagunas por ejemplo, la cuestión de las máscaras y de otros elementos de bioprotección que fueron necesarios, y la pandemia llegó a Francia con una fuerza terrible y no había cómo contener esta cuestión desde el punto de vista de la bioprotección. Tuvieron que improvisar una cantidad de cosas y esto fue una sorpresa para todo el mundo. Francia hasta hace unos años había tenido unos depósitos enormes de elementos de bioprotección como máscaras, abrigos, en fin, guantes, y había por una parte desechado una cantidad diciendo que estaban en mal estado. Quemaron toneladas de esas cosas creyendo que es decir que Europa estaba a salvo de cualquier epidemia, y cuando comenzó la epidemia en China, el resto que quedaba se lo envió Francia a China creyendo que eso se iba a contener allá. Entonces se han cometido una cantidad de errores que vienen, en primer lugar, de la falta de información, de la omisión de información, la ocultación de información de la China y del papel nefasto de la OMS en esta cuestión. Entonces, eso ha causado un gran desconcierto, es una gran humillación para Francia ver esas cifras, y eso ha creado, desde luego, una discusión política de fondo. El partido de gobierno está sufriendo enormemente, ha perdido su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, y la idea que algunos evocaron en estos días de llegar a un gobierno de unión nacional, de construir un gobierno no nacional con ministros de todos los partidos, ha sido imposible porque no hay ambiente para una cosa de esas. Y entonces, profesor, ¿cuál es la situación ahora? Ya el pico, ya se llegó al pico y ya la curva se aplanó, aunque nunca sabemos ni cuál es la curva ni qué es lo que se tiene que aplanar, pero tal vez en Francia se está hablando del tema. Empieza a rebajar el número de contagiados y el número de muertos.
Ayer supimos o nos llegó la noticia de que abrieron unas escuelas y que las tuvieron que cerrar porque aparecieron como 70 pruebas de coronavirus en ellas. ¿Qué hay en este momento, profesor? Hay una situación de incertidumbre y hay unas medidas contradictorias. Por ejemplo, están cerradas las universidades, los colegios, los liceos, y la escuela primaria está abierta en condiciones muy particulares. No todos los niños pueden ir porque hay que espaciar, hay que crear una distancia de protección entre los niños. En fin, hay un inicio de desconfinamiento de la población que se está más o menos cumpliendo. Por ejemplo, las personas pueden salir ya a la calle sin pedir una autorización y solamente tienen que quedarse dentro de una periferia es decir, pueden solamente moverse en un espacio de 100 kilómetros y no más allá para que la pandemia no circule, porque hay unos departamentos más afectados que otros. Entonces se está haciendo eso y con muchas contradicciones, porque por ejemplo en ciertos barrios de inmigración de la periferia de París, como Saint-Denis, etcétera, ha habido gente que ha roto esa disciplina social y han salido a las calles sin máscara, sin nada, incluso han protagonizado actos violentos, ataques a la policía, ataques a los bomberos, mientras que esto ocurre, pues la política del Ministerio del Interior no es el de reprimir esas acciones y dejar que eso transcurra. Mientras tanto, hay gendarmes en las montañas, lejísimos, tratando de sacarle multas a las personas que encuentran aisladas por allá caminando y respirando un poco, y las playas, por ejemplo, desiertas en este momento, con 2 o 3 personas que caminan, entonces multa para esas personas. Entonces esas medidas contradictorias causan un gran malestar. Ese es el ambiente de hoy en Francia, más o menos. Profesor, y en cuanto a cifras, ¿la tendencia en este momento es para mantener los mismos niveles de contagio y de muertes, o han disminuido? ¿En qué parte del proceso creen por lo menos estar los franceses? Sí, las estadísticas diarias muestran que hay un decline de la curva. Se está en la parte media del descenso de la curva de infecciones y de muertes. Desde luego siguen la tasa de personas que mueren siguen siendo altas, porque hay muchas personas que están muriendo en los EHPAD, es decir, en los establecimientos para las personas de edad que están unas especies de ancianatos que existen acá, muy bien organizados, muy confortables y todo eso, y la población de esos EHPAD está muriendo de manera muy acelerada, y hay mucho malestar acerca de eso, porque se preguntan qué está pasando. Hay deficiencias en el control, o en fin, hay investigaciones que comienzan a hacerse sobre esa cuestión. Entonces, pero se está en el descenso de la curva de la contaminación. ¿La cuarentena fue muy severa o ha sido muy severa, o ha sido relativamente relajada y digamos permisiva? Hola, buenos días. Aquí lo llamamos confinamiento. El confinamiento fue aceptado, muy bien aceptado por la población. Yo creo que la población en general se comportó bien, ha respetado esta cuestión. Ha habido incidentes localizados, pero en general la población mayoritaria, la mayoría absoluta, respetó el confinamiento, y eso influyó enormemente en darle un frenazo a la contaminación que se expandía rápidamente desde el norte, noreste de Francia, hacia el centro y hacia el sur. Por eso es que estos sectores más cercanos a Italia, por ejemplo, fueron los primeros afectados. Pero entonces se está en un descenso, y gracias a ese confinamiento que ha sido importante. Ahora, el gran debate, como en todos los países del mundo, es el problema de la libertad y de la economía.
Y sobre eso, pues nada es claro, porque nadie tiene la línea clara en ningún país del mundo en este momento. Nadie tiene la verdad revelada, que lo prioritario es, por ejemplo, la economía, o que la prioridad es la salud. Todo el mundo está en la misma situación de tantear, de experimentar, de proponer y ver cómo se impide que la economía mundial se derrumbe, porque ese es un riesgo que existe, eso es verdad. Entonces hay que estudiar muy bien, y aquí están en la misma cuestión. Hay un debate sobre por ejemplo, en junio, algunas personas proponen que la segunda vuelta de las elecciones de alcaldes ocurra en junio, pero el problema es que la primera vuelta que hubo en marzo, que se hizo en víspera del confinamiento, marcó un aumento de las contaminaciones. Entonces están discutiendo esa cuestión, porque la opinión es muy sensible a esa cuestión de si puede haber un realce o un nuevo pico de las contaminaciones. Como en todas partes del mundo hay ese temor, hay esos debates, hay problemas, por ejemplo, de roces entre el poder central, entre Macron, por ejemplo, presidente de la República, y algunos alcaldes, sobre todo el alcalde de París, que también tienen diferencias. El alcalde, que es una mujer socialista, Hidalgo, ella pide que haya una mayor permiso para poder salir, por ejemplo, a visitar los parques de la ciudad y tomar aire allí. El gobierno dice que no. En fin, hay tensiones en ese sentido, como en todos los países. Bueno, lo que sabemos es que no sabemos nada, o sabemos muy pocos, de esta bestia feroz que nos ha atacado, proveniente desde China. Nadie sabe todavía cómo ni por qué. China dice que facilitará las investigaciones, pero una vez que termine la pandemia. Bueno, hay dos puntos que valdría la pena mencionar rápidamente sobre las consecuencias de esta crisis. Una tiene que ver con la forma de que los europeos han adoptado o van a adoptar. En principio ya adoptaron, porque ya hubo una convergencia entre Alemania y Francia. Ellos se pusieron de acuerdo ayer o antier, el presidente francés y la canciller alemana, de hacer una especie de acuerdo de financiación de 500.000 millones de euros para dinamizar la economía, para relanzar la economía europea. Eso es una cifra astronómica, enorme, grandísima, y eso es un paso adelante, porque sí, hoy en día los estados están pagando las nóminas como para que funcionen algunos elementos de sectores de la producción. Eso es un paso importante. Ahora, eso ha generado una discusión porque los sectores más de izquierda, en Francia al menos, por ejemplo los socialistas y los verdes, están tratando de decir que ese dinero que se va a conseguir por esa vía debe ser utilizada sobre todo para financiar la transición ecológica, lo que genera una reacción y un rechazo enorme de otros sectores que dicen, aquí el problema no es de ecología en este momento, el problema es cómo garantizar un relanzamiento de la industria, cómo proteger y mejorar el aparato de salud, cómo proteger y mejorar el aparato de energía, y cómo proteger también el país reforzando su sistema de defensa militar. Entonces hay ese debate, la cuestión de la ecología, es decir, la pretensión de que esos dineros se pueden utilizar en la transición ecológica es volver otra vez a lo anterior, es decir, comprarle más cuestiones a la China, cuando comienza a darse en Francia una especie de patriotismo económico, y además porque China está manejando muy mal esto desde el punto de vista diplomático. Por ejemplo, París acaba de recibir una nota de protesta de Pekín diciendo que está muy descontenta porque Francia ha firmado un nuevo contrato para modernizar las fragatas de guerra que le había vendido hace unos años a Taiwán. Entonces, como Taiwán es una provincia rebelde, entonces Francia no tiene derecho a hacer
modernización, y acá en París dicen lo vamos a hacer sea como sea, por encima. Hay un cambio allí, la influencia que tenía China sobre Francia comienza a erosionarse y a perderse por lo que pasó con el coronavirus y por la política un poco brutal de la diplomacia china. Profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias, a cuidarse y a que superemos pronto esta pandemia, le ganemos la guerra a esta bestia de la que sabemos muy poco, para ser francos, sabemos muy poco. Muchísimas gracias. Quería enviarle un mensaje a través de La Hora de la Verdad y de esta entrevista a Cristina Londoño. Ayer vi el video que ella grabó contando el problema de coronavirus. Entonces quiero enviarle un saludo muy cariñoso, muy especial. Me parece que ya salió adelante de esa cuestión. Entonces mis mejores votos por su recuperación de mi parte. Gracias, profesor. Lamentablemente nunca se sabe hasta que vengan las pruebas finales cuando se sale del coronavirus, porque esto va y viene y los síntomas son los más variados y los más contradictorios a veces. Esta es una enfermedad que la humanidad no ha aprendido a manejar, lejos de eso. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted, ministro. Bueno, queridos amigos, ya oyeron cosas interesantísimas sobre la situación de Francia y sobre sus relaciones con China.